Hoy vamos a hablar sobre la cuarentena forzada que está tomando lugar en Shanghái, en China. ¿Cuál es la razón por la que están imponiendo la cuarentena forzada? ¿Cómo está viviendo la gente bajo este mandato? Y algunas de las controversias en las que se ha metido el gobierno, el Partido Comunista Chino en estos últimos años. Mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en medio del caos. Probablemente algunos de ustedes ya conocen que en abril, a principios de abril, se impuso una cuarentena forzada en Shanghái, donde según la CNN hay un brote epidemiológico que se está saliendo de control. Hay miles de personas que han testado positivo para COVID. Esto no significa que todas las personas estén teniendo un caso grave de la enfermedad, pero hay muchas personas que han salido positivo. Por tanto, el Partido Chino Comunista ha decidido imponer 10 días de cuarentena forzada en Shanghái, como también en otras ciudades. Pero lamentablemente esta cuarentena forzada ya se ha extendido a más de 20 días, de hecho. Esto empezó a principios de hecho creo que a finales de marzo, pero siguen todavía en cuarentena forzada ya. Shanghái, para los que no conocen, es una ciudad de 25 millones de habitantes. De hecho es una de las ciudades más grandes de China, y se argumenta que la razón por la que están imponiendo esta cuarentena forzada es por el bien de la economía. Lo cual es extraño porque tienen a millones de personas encerradas que no están pudiendo salir a trabajar. Se dice que esta ciudad, Shanghái, es una de las dos ciudades en China que es actualmente el epicentro del brote epidemiológico que está habiendo de COVID, de casos nuevos de COVID. Y obviamente hay muchos comentadores, hay muchas revistas, o mejor dicho, muchos periódicos que han salido diciendo que esta cuarentena forzada va a afectar no solamente a China, sino también a parte del mundo, por los efectos negativos económicos que va a tener. El gobierno ha decidido hacer lo siguiente. De hecho me parece que esto ya lo tienen desde el año pasado. El gobierno está habilitando centros o sitios de cuarentena al que van los niños y los adultos, jóvenes, etcétera, viejitos que salen positivo para este tema del COVID, cuando se les hace ya sea una prueba de PCR o ya sea una prueba de antígeno nasal. El resto de las personas que no está en estos centros de cuarentena están actualmente encerrados en sus casas, no pueden salir a hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el objetivo del Partido Comunista o Partido Chino Comunista con este tema de las cuarentenas forzadas en Shanghái y en otras ciudades? Es a lo que ellos llaman Zero COVID Policy, que es que quieren que no haya ni un solo caso de COVID en el país. Y es por eso que están imponiendo ciertas restricciones. El gobierno actualmente dice que es por la gente que ellos están haciendo esto para evitar que haya muertes, etcétera. A lo largo de este episodio vamos a ver que eso es mentira. Pero hay algunas fuentes de noticias, de New York Times y otros periódicos, la CNN. De hecho hay bastantes periódicos incluso que son de izquierda que están reportando este tema, esta controversia del Partido Comunista China y sus extraños mandatos en cuanto a la cuarentena forzada. Algunas de estas fuentes dicen que no es tanto por la gente que el gobierno está imponiendo estas cuarentenas, sino más bien por tener control absoluto sobre la ciudadanía, como también mostrar al mundo cuál, según China, llegaría a ser un modelo de gobierno ejemplar. Que en este caso sería el del gobierno o el del Partido Chino Comunista. Es imposible, obviamente, llegar a 0 casos de COVID. Debemos recordar que incluso en cuanto a la gripe y a cualquier otra pandemia que se haya dado anteriormente con el SARS y el MERS, por ejemplo, nunca se ha llegado a 0 casos de estos virus, que de hecho eran literal otros tipos de COVID, y se dieron a lo largo de estas décadas. No se puede llegar a 0. Y es más, tampoco es necesario, porque hay mucha gente que se enferma, que es asintomática, hay mucha gente que se enferma, pasa la enfermedad y ya está protegida inmunológicamente en contra del virus y todo eso. Entonces es imposible, pero aún así el gobierno en China está decidiendo forzar a la gente a adoptar estas cuarentenas forzadas. Las estadísticas que están saliendo del Partido Chino Comunista
hace bastante evidente que en los años anteriores, si ustedes se acuerdan, había como algunas páginas donde se mostraban estadísticas de cuántos nuevos casos hay, cuántas muertes, cuántos recuperados, etcétera. Una de esas páginas principalmente, o por lo menos la que yo seguía bastante, era Worldometers. En esta página se reportaba de cada día cuántos nuevos casos había y todo eso. Para los que se acuerdan, el 2020 China literalmente dejó de reportar cuántos casos nuevos tenían, argumentando que no estaban teniendo ningún nuevo caso de COVID en el país, lo cual obviamente era totalmente mentira. Incluso gente o incluso, incluso noticieros que son de izquierda, ellos mismos decían esto es obviamente mentira. No puede ser que un país tan grande como China de repente ya no tenga ningún caso nuevo, de la nada. Entonces, lo que está pasando ahorita con Shanghái y con otras ciudades alrededor de China muestran que los reportes que ellos dan a nivel internacional son mentira, muchos de ellos. Ahora, ¿cómo está viviendo la gente a consecuencia de este mandato, de esta cuarentena forzada? La gente no puede salir a hacer absolutamente nada, ni a comprar, ni a pasear, ni a trabajar, ni a hacer nada. No hay comida, lamentablemente se le está acabando la comida a muchas familias. El gobierno lo que está haciendo es ellos mismos están repartiendo la comida por medio de sus oficiales de gobierno, qué sé yo. Pero obviamente la comida que ellos están repartiendo no es suficiente para que la gente subsista, mucho menos familias enteras. Hay personas que son de alto estatus social, o sea, son gente rica que también está sufriendo esta carencia de alimentación o carencia de alimentos. Y bueno, hay un video muy interesante que justo vi hoy, estoy grabando este episodio el 18 de abril. Vi hoy que publicó China Uncensored. Esta es una página, es de noticias específicamente sobre China, sobre lo que está pasando en China. Porque para los que no saben, en China el gobierno censura todo lo que sale de lo que publica la gente. Esta fuente de noticias, China Uncensored, publicó un video que era de un señor que no creo que ponga el video aquí, de hecho voy a evitar poner videos acerca de lo que está pasando en China porque es muy perturbador algunas cosas. En este caso muestra China Uncensored un video de un señor que con un dron que tiene en su casa está intentando pescar peces que están en una fuente. Literalmente el señor vive en medio de un complejo de edificios. Pero se ve que la gente está tan desesperada que incluso ya están llegando a hacer lo que sea por conseguir un poco de comida, sabiendo que ellos no pueden salir de sus casas porque los pueden arrestar, los pueden pegar, como ya se ha visto mucho en algunas fuentes de noticias. Los pueden multar o llevarlos a estos centros de cuarentena que parecen más campos de concentración. Entonces lo que hizo este señor fue sacar su dron y por medio del dron, no sé qué rayos le habrá puesto un anzuelo o algo, y logró pescar un pez en una fuente ahí en una plaza o algo así, para poder comer él y su familia. Entonces la gente ya está desesperada, pero al mismo tiempo la gente tampoco puede salir de sus casas para siquiera intentar conseguir comida. Entonces, y lo que el gobierno está repartiendo no es suficiente. Se está haciendo test a los habitantes de la ciudad con frecuencia, PCRs o antígenos nasal, más que todo PCRs por lo que yo tengo entendido. A las personas que salen positivo al test se los lleva a los centros de cuarentena, incluyendo a los niños. Los niños no pueden ser acompañados por sus padres, entonces hay muchos videos que están saliendo de niños que están sin ningún cuidado, están en camas, a veces entre 4 niños en una sola cama, y no hay mucha gente que los esté cuidando, pero se los está, parece como que los estuvieran raptando básicamente, pero se los están llevando de sus casas a estos centros de cuarentena o campos de concentración. Lo que reportan algunos ciudadanos de allá, si bien se ha estado borrando esta información por parte del gobierno, hay muchas personas que están en los centros de cuarentena que testifican que no hay comida en los centros de cuarentena. Entonces, cuando llegan los camiones con alimentación o con algunas cosas, algunos alimentos, la gente tiene que ir y pelearse para conseguir un poco de comida. Entonces está grave por ese lado incluso. Hay personas que se ven, y estos son reportes que las autoridades han estado intentando borrar de todo lado.
Pero se ha visto algunos videos de personas que salen sin máscara, que son arrestadas y son llevadas a la cárcel, ya sea para estar ahí unos días o para ser multadas. Algunos de estos videos están en China Uncensored, también tienen un canal en YouTube, así que lo voy a dejar en los comentarios, digo en la descripción, para que ustedes puedan ver algunas de estas cosas. Como les digo, hay algunas cosas que son tan perturbadoras que realmente yo no las quiero poner aquí. Aparte porque YouTube y Facebook te censuran algunas de estas cosas o demonetizan algunos de estos videos. Entonces prefiero no ponerlos, pero les voy a dejar las fuentes aquí abajo para que ustedes puedan verlo, ver algunos de esos documentales. Hay muchos ciudadanos que son golpeados literalmente en las calles por parte de los oficiales gubernamentales que están a cargo de hacer esto del monitoreo ciudadano, que la gente esté con máscaras, que la gente esté vacunada, que la gente esté haciendo cuarentena, etcétera. Entonces estas son cosas que se están viendo. Después, lo más ridículo que he visto, y los de China Uncensored hacen un buen trabajo en reportar esto y enfatizar cuán absurdo es. El partido chino comunista ha decidido mandar oficiales gubernamentales para hacer testeos para PCRs para el COVID y este tema, no solamente a los ciudadanos, sino también a las mascotas de los ciudadanos. Y han habido reportajes de personas que viven allá que muestran cómo están haciéndole un test, un hisopado a un gato, a veces a perros, a los animales, a las mascotas que salen positivo para COVID, las asesinan. Incluso pueden ver, hay algunas personas que me han comentado que han estado viendo esto en la tele o en Facebook, etcétera, donde literalmente hay oficiales gubernamentales que están golpeando a perros para matarlos porque han salido positivo para COVID. Que yo tenga entendido, por lo que escuché de China Uncensored, se está haciendo esto precisamente o específicamente con los animales que son propiedad de algún ciudadano que ha salido positivo para COVID. Entonces esto está pasando. Pero no solamente eso, China o el gobierno en China no solamente está imponiendo este tipo de testeos a animales, a perros y gatos, que son comúnmente los que son usados como mascotas o son mascotas de los ciudadanos, sino también se está haciendo testeos a cerdos, a gallinas y a peces, lo cual es absurdo. Pero bueno, mientras nosotros aquí en el resto del mundo estamos más tranquilos y qué sé yo, la gente ya incluso sale sin máscaras, etcétera, en China, aparte de obligarlos, golpearlos en la calle a los ciudadanos que se rehúsan a seguir alguna de las restricciones, también se están haciendo este tipo de testeos absurdos a animales que ni siquiera están en mucho contacto con personas. De nuevo, pueden ver algunos de estos videos en China Uncensored, yo no los voy a poner en este canal. Hay algunos ciudadanos que han estado reportando que hay gente que está muriendo por falta de atención médica en sus ciudades. Y porque no hay no hay personal que esté dedicándose a tratar enfermedades crónicas o enfermedades agudas de los ciudadanos, y todo se trata de COVID. Entonces solamente tratan a las personas que tienen COVID, tal vez, y les dan sus tratamientos X, pero no los están tratando para sus enfermedades de base. Entonces hay mucha gente que está muriendo a raíz de sus enfermedades. Y cuando los reportan los oficiales en realidad el personal de salud, cuando reporta las muertes, pone que han muerto ¿por qué? Por COVID. Lo mismo que está pasando aquí en Bolivia, lo mismo que está pasando en muchos lugares en realidad, que se está reportando muchas muertes, ya sea por cáncer, por diabetes, por, no sé, apendicitis, peritonitis, etcétera. Se está reportando que estas son muertes por COVID, cuando la realidad es que la principal razón de muerte fue otra, ya sea una enfermedad crónica avanzada o una enfermedad aguda. Después, a aquellos que se atreven a protestar, obviamente se los está oprimiendo brutalmente. Han habido protestas en Shanghái, en otras ciudades de China probablemente también, pero acuérdense que en China no se vive como acá en Bolivia, por más que aquí en Bolivia vivimos bajo dictadura.
y en Argentina, en Brasil, en Perú, la gente puede salir a protestar e incluso el gobierno a veces escucha lo que la gente está pidiendo y decide cambiar lo que está haciendo. En Shanghái, o sea, en general en China no es así. El gobierno es extremadamente autoritario, no se permite que la gente salga a protestar como acá. No están al extremo de Corea del Norte, si algunos conocen Corea del Norte, hace décadas que está bajo una dictadura comunista, pero sí es casi tan extremo como en Corea del Norte, así que no es como acá. Como están las cosas tan mal, ya no hay alimentación, la gente se está... No se han reportado, creo, todavía muertes por inanición, pero igual la gente está decidiendo salir a hacer algo porque se van a morir de hambre si no consiguen comida. Y el gobierno no está dispuesto a darles suficiente alimentación. Ahora, hay algunas ciudades que han decidido prestar ayuda a Shanghái viendo cuán mal están. Entonces han estado mandando ciudades alrededor de Shanghái, han decidido estar mandando comida, etcétera, alimentación y algunas otras cosas a Shanghái. Lamentablemente, como nadie tiene permiso de salir de sus casas, hay muchos de estos alimentos que han llegado a Shanghái y que se han podrido en Shanghái porque los oficiales gubernamentales no han repartido esta alimentación a la población. Entonces, una pena. Hay otras ciudades que lamentablemente en China están pasando por exactamente lo mismo, tienen los centros de cuarentena, no los están dejando salir, se golpea o se arresta a los ciudadanos que no están dispuestos a sujetarse a estas restricciones, pero esto no se reporta tanto porque hay algunos de estos lugares que son un poco más pequeños, incluso puede ser que sean directamente en el campo, entonces no se reporta de la misma forma que se está reportando en Shanghái, que es una ciudad mucho más grande. Hay otras medidas de control que está utilizando el gobierno chino, aparte de los oficiales gubernamentales que están haciendo monitoreo ciudadano constantemente. Tienen una tecnología de monitoreo ciudadano muy avanzada en China, que incluye el uso de teléfonos, el uso de cámaras en las calles que pueden identificar los rostros de los ciudadanos, incluso pueden identificar la voz de los ciudadanos y con esto se evita que estén saliendo de sus casas. Una cosa que leí, no me acuerdo en qué reporte, era que actualmente tienen como una aplicación específicamente para tratar este tema del COVID y claro, el gobierno utilizó estas circunstancias para imponer que estas aplicaciones de celular la utilicen todos los ciudadanos. Que yo tenga entendido, hay algunas aplicaciones de celular que todos los ciudadanos deben tener forzadamente, que te dicen si has salido positivo para COVID, entonces no puedes salir de tu casa. Entonces por GPS controlan que tú permanezcas dentro de tu casa. Si has estado en contacto con alguien que ha tenido COVID, también te aparece en la aplicación y te obligan también a quedarte dentro de tu casa. Si tú te alejas mucho de tu casa por este sistema de GPS, puede venir un oficial de policía para decirte que entres de nuevo a tu casa. En caso extremo de que te rehuses o en caso extremo de que al oficial de policía se le ocurra, te pueden golpear y obligar a estar dentro de tu casa. Entonces no tienen la libertad de hacer nada. Otra medida que utiliza el gobierno en China es esto de censurar la información que hay en redes sociales. Para los que no saben, China no tiene las redes sociales que nosotros tenemos aquí. No tienen Facebook, no tienen Instagram, no tienen, WhatsApp y otras redes sociales. Ellos tienen sus propias redes que son producidas por gente en China. Entonces, porque son fundadas, se dice fundadas, porque son financiadas por el gobierno en China, obviamente tienen completo control sobre la información que se está publicando en estas plataformas. Y es por esto que el gobierno en China tiene tanto control acerca de lo que sale afuera y lo que se queda dentro, y hay algunos canales como China Uncensored que apenas consiguen con los contactos que tienen ahí adentro algunas imágenes de lo que está realmente ocurriendo. Entonces, eso. Se está forzando a la gente a hacerse test de PCR para ver que no sean positivos. En caso de que sean positivos, ya saben lo que pasa, se los llevan a los campos o a los centros de cuarentena. Después también se les está obligando, igual que en una buena parte del mundo, se les está obligando a vacunarse. Lo extremo, sin embargo, es que por lo menos en países como acá, en Europa igual, tú puedes ir voluntariamente a hacer un test de PCR si tú lo necesitas.
En China los arrastran fuera de sus casas para hacerles tests en caso de que los vecinos, los ciudadanos se rehúsen a seguir las órdenes del gobierno. Literalmente los arrastran, y a los que no quieren hacer cuarentena porque tienen que salir a trabajar, los arrastran también dentro de sus casas, o de nuevo, los golpean en las calles, los oficiales gubernamentales, que me parece que ni siquiera son oficiales de policía. Hay muchos de ellos que son simplemente personal de salud que está llevando a cabo esto de los test de PCR, etc. Lo que igual se ha visto bastante, pueden leer algunos artículos de periódico, es que hay personas que a veces se quejan de ese tema de las restricciones, y lo que hace él, por sus redes sociales, que son controladas por el gobierno o son bastante monitoreadas por el gobierno, y lo que hace el gobierno en China es mandar a gente a tu casa para amedrentarte y exigirte que dejes de publicar cosas en algunas de las plataformas que se usan allá. Una de ellas que yo conozca, o justo hoy día estaba leyendo en un artículo de periódico, es la plataforma WeChat. Y los agentes o los oficiales del gobierno están forzando a la gente a dejar de publicar cosas, se borran cosas todo el tiempo y demás. Esta, por supuesto, no es la única controversia en la que se ha metido el gobierno o el Partido Comunista Chino en estos últimos años. Una de las primeras super controversias fue este tema precisamente del COVID, que salió de un laboratorio en Wuhan, y hasta cierto punto fue financiado por Estados Unidos incluso, lo cual es todo un tema que algún rato vamos a hablar. Pero también, de hecho, en este mismo año, en febrero, también hubo otras controversias alrededor de lo que está pasando en China, precisamente por este tema de que ellos decidieron tener las Olimpiadas de Invierno en Pekín, Beijing, creo que en español es Pekín, y bueno, lo hicieron en medio de una pandemia básicamente, y fue bastante controversial. Antes de entrar a este tema, quisiera hablarles del primer sponsor del día, que es Cusillo Style. Cusillo Style es un negocio de moda urbana, que es una marca de ropa que funciona la comodidad de una prenda deportiva o casual con el aspecto visual del aguayo. Muchos de ustedes conocen que el aguayo tiene una estructura bastante rígida, de hecho es bastante, no se podría utilizar, yo creo, ropa hecha solamente de aguayo, porque es rígida, es caliente también, pero porque Cusillo Style combina otro tipo de tela, me parece de algodón, con el aguayo, lo hace mucho más fácil de usar. La costura firmemente hecha hace que pueda soportar amplios movimientos, lo cual significa que esta ropa se puede utilizar tanto en un ambiente casual como también para hacer deportes. La ropa es muy cómoda. Si vives en un lugar caliente, puedes utilizar alguna ropa que es un poco más ligera. Si vives en un lugar frío, como aquí en La Paz o en el altiplano, aquí en Bolivia, puedes utilizar algunas cosas que son un poco más abrigadas, tienen un poco de frizz adentro también, así que son súper cómodos. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tienen bastantes diseños y son súper lindos. Lo bueno es que Cusillo Style tiene envíos a nivel nacional, así que independientemente de que estés aquí en La Paz o de que estés en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, etcétera, los de Cusillo Style te pueden mandar esta ropa, algún diseño que a ti te guste. La ventaja para los que están escuchando este podcast es que ustedes tienen un 10% de descuento utilizando el código de descuento Una Voz Conservadora 2022. Yo les voy a dejar los números de contacto y los links para que ustedes vean en Facebook, los links a su catálogo también, para que ustedes puedan contactarlos ellos directamente si les gusta algún diseño de los que están viendo. Este Cusillo Style tiene aparte de tener varios diseños, tiene bastante tipo de ropa. Tienen conjuntos, tienen poleras, crop tops, también tienen chaquetas, hoodies, canguros. Tienen una oficina una tienda acá en La Paz. Les voy a dejar aquí en el video donde es. Pero yo les recomiendo que los contacten directamente ellos, vean su catálogo y vean de escogerse algún diseño que les guste. De nuevo, tienen 10% de descuento con el código de descuento Una Voz Conservadora 2022. Ahora sí, continuamos hablando de algunas otras de las controversias en las que se metió China en estos últimos meses, sin contar estos últimos años, pero bueno, en estos meses solamente. Hace unos meses se dieron las Olimpiadas de Invierno, algunos dicen que fueron las más controversiales de las últimas décadas, y fue llevada a cabo en Pekín, del 4 de febrero al 20 de febrero. Ahora, obviamente, cuando tú tienes que
o sea, vas a tener algunos juegos internacionales o ya sea la Copa Mundial, en el caso del fútbol, qué sé yo, necesitas invertir un montón de dinero en renovar cosas, en construir incluso estadios o modernizar. En el caso de China, ellos se gastaron literalmente millones de dólares en construir rings de hielo, pistas de hielo para los competidores internacionales, y el resto de China, mientras tanto, se está pudriendo en la miseria. Obviamente a China le gusta mucho mostrar que ellos están creciendo económicamente, qué sé yo. Hay algunos activistas anti Partido Comunista Chino que yo he escuchado decir que incluso hay algunos de estos reportes que manda China internacionalmente diciendo que están tan bien y que la economía y bla bla bla, que en realidad no es tan cierto como ellos lo dicen. Pero, y hay mucha gente que sufre a raíz del autoritarismo del Partido Chino Comunista. Lo estoy diciendo medio al revés a ratos: Partido Comunista Chino, Partido Chino Comunista, pero bueno, es lo mismo. En este caso, China se le ocurrió gastarse millones de dólares en construir rings de hielo, en construir pistas de hielo y todo eso, porque eran juegos de invierno específicamente. Y lo que yo quiero mostrarles, se los voy a poner en pantalla, es una foto de China Uncensored que fue publicada en una de sus cuentas de Instagram, en el que muestra literal cómo China invirtió tanta plata solamente por mostrar que tiene la capacidad de poder hacer este tipo de Juegos Olímpicos a nivel internacional y qué sé yo. Se quería mostrar así, wow, cuando el resto de China, y ustedes pueden ver en la foto cómo se ve lo que está por allá atrás, se ve mal, o sea, se ve como que están hundidos realmente en cualquier cosa, y lo único que hicieron fue construir esto, poner las cámaras de televisión, solamente se enfocan en lo que está ahí adentro y no se dan cuenta de que afuera la gente vive en la miseria, sin mencionar que viven bajo uno de los gobiernos más autoritarios del mundo. Esto muestra obviamente que a China no le importa tanto la gente, tampoco le importa mucho los deportes, lo único que le importa es mostrarse internacionalmente como una potencia mundial. Algunas de las cosas que han pasado en estos Juegos Olímpicos, y es la razón por la que ha habido tanta controversia, es que muchos competidores que testaron positivo para COVID al llegar a China se los mandó a centros de cuarentena donde no recibieron un muy buen trato. La comida que recibían era cualquier cosa, el trato que recibían era cualquier cosa, no se los dejaba publicar tampoco cosas en sus cuentas acerca de lo que estaban viviendo ahí en los centros de cuarentena. Y lamentablemente los estándares que se tienen internacionalmente para tratar a los competidores internacionales en juegos tan importantes como los Juegos Olímpicos de invierno no se cumplían. Pero China no podía dejar que esta información salga afuera, si bien igualmente ha salido. Pero hay muchas publicaciones, etcétera, que han publicado competidores que se han borrado del internet por completo porque China no quería que salga esta información afuera. Durante las competencias, los deportistas recibieron miseria de comida. Esto fue publicado en varias fuentes, incluyendo en fuentes que tienen una tendencia izquierdista. Recibían comida que era cualquier cosa, o sea, no lo suficiente, y tampoco la comida que sea, o sea, que ayuda a los deportistas a desarrollarse del mejor modo en sus deportes respectivos. Esto fue publicado en varios noticieros, pero China no quería que esta información salga afuera, por tanto lo que hicieron fue bloquear o borrar directamente muchas de esas publicaciones que había en internet, y sacó algunas publicaciones diciendo que, oh, miren cuán grandiosa comida le estamos dando a los deportistas aquí en los Juegos Olímpicos, lo cual es ridículo. Pero a los deportistas, a los competidores les tocó vivir esta China que no muchos llegan a ver. Y de nuevo, el trato que recibieron los deportistas no cumplía con los estándares internacionales que se deben cumplir cuando estás teniendo un juego tan importante como las Olimpiadas de invierno. La controversia más grande no fue necesariamente el trato que se le dio a los deportistas. Pasaron un montón de cosas durante los Juegos Olímpicos, incluyendo una super controversia que hubo con una patinadora de hielo rusa llamada Kamila Valieva. Quería hablar acerca de ella en algún momento, pero creo que no a muchos les interesa mucho el patinaje en hielo, así que no estaba segura si hacerlo. Aún tal vez algún rato hablo del tema. Pero aparte de todas esas controversias, el maltrato que se dio a los deportistas, cómo se los encerraron en los centros de cuarentena, no se les dio buen alimento y todo eso,
La controversia más grande es que China hubiera decidido hacer estos juegos por mostrarse grandiosa, por mostrarse como una potencia mundial, mientras al mismo tiempo oprimen a su gente estando en medio de una pandemia y aparte... mientras al mismo tiempo que ellos hacen estas cosas están matando millones de Uyghurs, que son un tipo o una raza, no sé cómo decirles, pero son musulmanes que viven en una región de China. Esta es una de las principales razones por las que muchos conservadores, muchos noticieros estuvieron diciendo que no tiene el más mínimo sentido que China quiera mostrarse tan grandiosa al mundo y al mismo tiempo esté cometiendo genocidio. Muchos no conocen lo siguiente, y yo lo he comentado con algunos amigos, con algunos hermanos de la iglesia incluso, y la reacción que he recibido de la mayoría fue: no tenía ni idea de que esto estaba pasando en China en nuestros tiempos. Por los últimos años en China se ha estado eliminando a la población Uyghur, que radica principalmente en la región Xinjiang de China. Son alrededor de 12 millones las personas que radican en esta región. Obviamente me imagino que se mueven a otras regiones de China, y es ahí donde sufren mayor persecución incluso. La mayoría de estos son musulmanes, eso es lo que estuve leyendo justo ahora. Es una minoría en China. China tiene más de 1 billón de habitantes. 12 millones de musulmanes o de Uyghurs, de hecho no es mucho, pero sí viven específicamente en esa región, en Xinjiang. Xi Jinping, creo que así se dice el nombre del presidente, o Xi Jinping, quiere eliminarlos por completo de la faz de la tierra. La mayoría de estas personas, como ya había comentado, son musulmanes. La excusa que utiliza el presidente y el Partido Comunista para eliminar a los Uyghurs, si bien ellos no admiten que los están matando, la excusa que ellos utilizan es que quieren evitar que haya musulmanes extremistas en China. Estos Uyghurs, si bien viven en China, me imagino que hablan chino, o el chino estándar que hablan allá, también tienen su lenguaje propio, tienen una religión y todo eso, ¿no? Hace años que el gobierno instauró campos de concentración que ellos llaman centros de reeducación, pero literalmente son campos de concentración muy similares a lo que se tenía en la Segunda Guerra Mundial, donde se mató 6 millones de judíos. Por lo que yo tengo entendido, hay aproximadamente 1 millón de Uyghurs que están siendo retenidos forzosamente en estos campos de concentración que el gobierno llama centros de reeducación. Están siendo retenidos a la fuerza. En estos campos de concentración se tortura, se asesina, se abusa mental y sexualmente de varones y mujeres que son parte de esta minoría. También se los usa para hacer labores forzados, se los obliga a aprender marxismo, renunciar a su religión y aprender lo que sea que quiera el gobierno que ellos aprendan. Por eso se los llama centros de reeducación, pero en realidad lo que se está realizando en estos campos de concentración es matarlos. Se está masacrando a esta minoría. A las mujeres principalmente se las esteriliza forzosamente y también se les practica abortos forzados. Los niños son llevados a centros de reeducación para que dejen sus tradiciones, dejan a sus papás. Muchos de estos papás son asesinados de todos modos, así que los niños quedan huérfanos, pero se está llevando a estos niños para que aprendan lo que el gobierno quiera que aprendan: marxismo, cómo trabaja el gobierno, el gobierno o el Partido Comunista ya, y todo eso. Hay muy pocas personas que han logrado escapar de estos campos de concentración. Ustedes pueden buscar en internet algunas entrevistas que ha habido con algunas mujeres, con algunos varones, y ellos son los que testifican de las atrocidades que se están viviendo en los campos de concentración. Yo he visto algunos de estos documentales. Hay mujeres y varones que se los obliga a dormir en pequeñas celdas donde tienen hasta 40 personas, ni siquiera tienen espacio para poder recostarse y dormir. Es como que se tienen que turnar, algunos tienen que estar parados y algunos para que puedan descansar, y después al revés y qué sé yo. Se los abusa, se los tortura, se está matando un montón de gente. Y bueno, las mujeres, me imagino el trauma que que están pasando al momento de ser esterilizadas forzosamente. Obviamente el gobierno ha estado realizando esto por años con el objetivo de eliminar a la población Uyghur, en el sentido de que las mujeres, como ya no pueden tener hijos porque han sido esterilizadas, entonces ya no existe la raza Uyghur. La excusa, como les digo de nuevo, que China está utilizando es por este tema de que quieren
no quieren que haya musulmanes extremistas, qué sé yo. Hay formas y formas de hacer las cosas, pero en este caso literal se los está masacrando. China, el Partido Comunista no solamente está en contra de los musulmanes, del islamismo, sino también en contra del cristianismo. Si ustedes leen un poco, y yo tengo algún amigo que vive, o bueno, que es chino, y él me decía que no existen realmente iglesias en China. Existen lo que le llaman underground churches, que son iglesias secretas donde se enseñan y trabajan principalmente yendo de casa en casa, compartiendo la palabra y todo eso, pero no es que existen iglesias como existen aquí en Latinoamérica. En Hong Kong, que yo sepa, sí existen algunas iglesias, pero incluso el gobierno está intentando ya meterse dentro de la iglesia. De hecho, ya se ha metido. Y están publicando lo que son las Biblias comunistas, que son como una adaptación de la Biblia para que vaya de acuerdo a la ideología comunista que quiere el gobierno impartir incluso a gente que es cristiana o que es religiosa. Entonces el gobierno en China no está en contra solamente de los musulmanes, está en contra de cualquier religión, porque el comunismo como tal es una religión. Y esto se puede ver como en el caso de Corea del Norte, donde se obliga básicamente a los ciudadanos a que adoren, a que alaben al presidente, no me acuerdo cómo se llama, Kim Jong-un. Entonces, estas son cosas que están pasando. Obviamente, y por eso lo menciono como una super controversia, es una hipocresía total que China se quiera mostrar afuera como una repotencia mundial y que ellos respetan los derechos humanos, etcétera, que están, no sé, lo que sea, mientras al mismo tiempo están matando gente en su propio país sin nada podría excusar lo que están haciendo, pero ellas están ocultando eso y al mismo tiempo intentan involucrarse en esto de las olimpiadas. Ahora se quieren mostrar como que estamos eliminando el COVID y que nos importa la gente y todo eso, cuando es totalmente mentira. Bueno, antes de terminar el episodio les quiero mencionar algo sobre nuestro segundo sponsor del día, que es la librería El Peregrino. La librería El Peregrino es una librería cristiana que está ubicada en la ciudad de Santa Cruz. Yo les voy a dejar los links a la página que tienen en Facebook aquí abajo y también los números de contacto para que ustedes puedan contactarlos ellos directamente. Ellos tienen una página en Facebook, yo les aconsejo mucho checarla porque ahí pueden ver los tipos de libros que tienen. Lo genial es que ellos publican los libros que les llegan con un pequeño resumen de qué se trata el libro, cosa que los que están siguiendo la página o los que quieran comprar algún libro puedan ver más o menos de qué se trata si les interesa. Tienen libros de sana doctrina, R.C. Sproul, John MacArthur, varios puritanos, Charles Spurgeon. Tienen algunos libros también de teología como para estudiantes de seminario, así que les aconsejo mucho ir a su página de Facebook, ver el catálogo que tienen, los diferentes libros que les llegan y todo eso, y los pueden contactar a ellos directamente por los números de teléfono o por Facebook también. Lo que sí me comentaba el hermano que está a cargo de la librería es que ellos tienen un grupo de WhatsApp donde ellos envían novedades, descuentos, promociones, y me decía que si alguien se quiere unir a ese grupo para estar al tanto de si tiene alguna promoción, etcétera, que le pueden escribir directamente a los números de contacto de WhatsApp que ya tienen para que los puedan incluir en este grupo. Ya vamos casi al final de este episodio. Lo único que quisiera decir como conclusión es que esta Zero COVID Policy o la política de 0 casos de COVID en China, si bien se muestra como que se está haciendo por el bien de la gente, en realidad se está haciendo por el bien del gobierno, por este tema de que ellos se quieren mostrar como que realmente les importa a la gente, cuando en realidad lo único que les importa es ejercer control absoluto en el país. Al mismo tiempo, algo interesante que me pareció es esto que decía un reporte de New York Times, que decía que China lo que quiere hacer es mostrarse al mundo como si fuera un modelo gubernamental ideal, por el control absoluto que puede ejercer sobre la población. Lo que sí debemos recordar, me parece, es que la Biblia como tal le da una jurisdicción al gobierno, le da una jurisdicción a la familia, le da una jurisdicción a la iglesia acerca de lo que puede, de lo que no puede hacer, etc. En el caso del gobierno, la Biblia dice explícitamente que está a cargo el gobierno de hacer justicia, de castigar al malo, de recompensar al bueno. Al momento en el que se cruzan estas jurisdicciones y el gobierno intenta hacerse cargo de la ciudadanía, se intenta hacer cargo de la salud, se intenta hacer cargo de la educación e incluso de la vida personal de los ciudadanos, es donde las cosas se ponen muy feas.
Lo que vemos aquí igual es el problema o las consecuencias que hay cuando el gobierno quiere forzosamente agarrar poder que Dios no le ha dado, y lo hace obviamente pecaminosamente en busca de tener más poder, de tener control absoluto, de tener más dinero, de tener, no sé, y es grave. Y lo que vemos también es que hay mucha gente que lamentablemente, a pesar de que vemos estos ejemplos alrededor del mundo, hay mucha gente que aún así apoya el comunismo, apoya el socialismo, sin darse cuenta de que estamos viendo en tiempo real, porque estas son cosas que están pasando ahora. Si bien en la historia también podemos ver qué efectos negativos ha tenido el comunismo y cuántos millones de personas han muerto de hambre bajo regímenes comunistas. Pero el punto es que aún así, aún teniendo estos ejemplos, China, Corea del Norte, tenemos ahora Venezuela, Cuba y otros países que están viviendo bajo la miseria a raíz de haber apoyado el comunismo, y hay gente que está dispuesta a seguir apoyando estas ideologías, viendo o tal vez ignorando que estamos viendo en tiempo real las consecuencias negativas que tienen estos gobiernos, los mandatos que tienen o los mandatos que imponen, restricciones. En el caso del COVID ha sido bastante evidente que muchos países han utilizado este tema de la pandemia como excusa para tener control más amplio por sobre la ciudadanía. Entonces son cosas que hay que pensar. Lo que me parece importante es que nosotros debemos discernir como cristianos cuáles son las definiciones de cada cosa, a qué partido político estamos apoyando, qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué es el capitalismo, y tener un conocimiento más pleno antes de apoyar cosas ciegamente como lo hace el mundo. Otra cosa que me parece importante es que, viendo todas estas cosas que están tomando lugar, no solamente que se esté forzando a la gente en Shanghái y en varios lugares en China a hacer cuarentenas forzadas y que estén sufriendo porque muchos no tienen comida. Algo que igual con este tema de los Uyghurs que están siendo asesinados y bueno, están siendo víctimas del genocidio que está pasando ahora en China. Debemos agradecer por la libertad que nosotros tenemos de poder predicar el evangelio, de poder salir a la calle y comprar comida en la esquina y todo eso, porque son cosas que no la disfrutan, son cosas que no son disfrutadas por mucha gente alrededor del mundo, en especial en países que son tan autoritarios como estos. Y bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Espero haberles dado un buen panorama de lo que está pasando en Shanghái y en general de cómo está actuando el Partido Comunista en China. También quiero recordarles que tienen, una vez más, 10% de descuento para comprar cualquier tipo de prenda en Cusillo Style con el código de descuento Una Voz Conservadora 2022. Estoy segura que algunos de ustedes ya sabían algunas de las cosas que están pasando en China actualmente, por eso yo he tenido algunos conocidos que me han comentado de algunas cosas que han visto, principalmente en Facebook. Pero si tienen alguna información adicional o si tienen alguna observación de alguna cosa que he dicho que no es correcta o que no era tan precisa acerca de la información que les he dado, pueden dejarlo en los comentarios. Y bueno, también les recuerdo que pueden seguirnos en las plataformas que tenemos en Facebook, en YouTube, en Instagram. Cuando me borran videos, espero que no lo borren. Normalmente si le borran los videos a alguien, normalmente es de gente que no tiene muchos seguidores o tanto alcance, porque a China Uncensored, por ejemplo, no le borran muchas cosas, sí los demonetizan, pero no les borran videos, y me parece que es por eso de que tienen un alcance mucho más grande. Entonces habría mucha gente quejándose en caso de que se atreva YouTube o Facebook a borrarles algunas cosas. Pero bueno, en mi caso sí me borran cosas de vez en cuando, en especial cuando hablo del tema de las vacunas, del tema del COVID, a veces en cuanto a política, de temas de política aquí en Bolivia, igual a veces me borran cosas, pero bueno, cuando me borran cosas siempre pueden encontrar los episodios aún en Google Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma donde ustedes escuchan podcasts. Y bueno, eso es todo. Espero verlos en el próximo episodio y que mientras tanto lean y contrasten información, porque siempre los medios de comunicación informan mentiras básicamente, y gobiernos como el gobierno en China no dejan que la verdad se haga conocida. Así que lean, contrasten información, porque solamente la verdad puede hacernos libres.